Este ejercicio empezó a realizarse con la Universidad Nacional de Cajamarca en la etapa de formulación y terminó constituyéndose en la etapa de ejecución con la Universidad Austral del Perú. El profesor David Joan, que también creo que nos está acompañando, hizo parte entonces del desarrollo de este que pudiésemos denominar capítulo correspondiente a uno de los objetivos de la investigación que, como ya lo mencionó la profesora Lina, es necesaria continuar, ¿cierto? Es necesario continuar. Y las razones, profesor Héctor, son ciertas. Es que el análisis está muy concentrado en términos de las versiones, digamos, lo tradicionales del desarrollo, ¿cierto? Si bien no estamos concentrados al 100% en la visión economicista del desarrollo, midiéndolo en términos de los indicadores macroeconómicos como PIB, PIB per cápita y todos esos conocidos, los que se utilizan por lo menos para medir el desarrollo a nivel de países están íntimamente ligados a ellos. Inclusive el famoso indicador de desarrollo humano, ¿sí?, que hoy ya se le llama desarrollo sustentable, tiene esa característica, ¿cierto?, de que involucra, por ejemplo, ese dato tradicional del PIB y del PIB per cápita, más el coeficiente de Gini que se expuso en la exposición anterior y que valga la redundancia. Bueno, el contenido parece largo, pero lo voy a hacer lo más sucinto posible. Quiero que hagamos justamente una reflexión respecto al tema del desarrollo. Sabemos que hay unas necesidades específicas en términos de estudiar y de medir y de contabilizar el desarrollo. Eso es prácticamente el ejercicio de la profe Lina, ¿cierto? Y que usualmente pensamos inicialmente en lo tradicional, pero que también hay otras propuestas. Aquí ya han mencionado la de Hosban, han mencionado la de Sen. También en este caso también podemos mencionar el caso de Max Neff, pero más allá de la problemática en términos de la medición tradicional, del colonialismo, del conocimiento y todos estos asuntos que hemos estado discutiendo, también hay que dar o apuntar a un asunto estructural de nuestra América Latina querida, ¿cierto? Y creo que este ejercicio que nosotros estamos realizando es un ejercicio que da cuenta de eso, ¿cierto? Porque es un ejercicio comparativo entre el desarrollo y la gestión pública en Colombia y en el Perú, más específicamente en dos ciudades, la ciudad de Medellín en Colombia y la ciudad de Cajamarca en el Perú. Sé que muchos van a decir que no hay relación de comparación porque la ciudad de Cajamarca no es a razón del país la misma o tiene las mismas características o pueden ser comparables, ¿cierto? Empezando por el hecho de que Cajamarca no es la segunda ciudad del Perú, ¿cierto? Como si pudiésemos decirlo desde Colombia. Pero creo que la reflexión va un poquito más allá y va en el sentido de que hay un asunto que está impactando el desarrollo, que impacta el desarrollo, que es el tema de la gestión pública y que se aúna muy, muy íntimamente a lo que expuso la profesora Lina hace un momento, ¿cierto? O sea, la reflexión está en términos de contabilizar, ¿sí?, los recursos, saber de dónde provienen, ¿sí? Pero si nos ponemos a analizar la proveniencia de los recursos para desarrollar esa gestión pública que puede garantizar condiciones de desarrollo, mejoras en términos de las condiciones de vida de los habitantes, nos vamos a dar cuenta de que nuestros países tienen una relación de dependencia muy grande con respecto a las autoridades centrales, ¿sí? Y por eso el tema de la descentralización se vuelve supremamente importante. En parte, la exposición lo que vamos a hacer, lo que va a consistir es una descripción inicial del proceso de descentralización, tanto en Colombia como en el Perú, que son procesos que se iniciaron en el siglo pasado y que podemos decir, adelantando un poco la conclusión, son todavía insuficientes, ¿sí? Es un proceso que si bien se inició, en el caso de Perú ha tenido diferentes versiones, es inconcluso, ¿cierto? Todavía no podemos hablar de una relación de descentralización y de una gestión pública realizada directamente por las entidades administrativas menores. El ejercicio comparativo es problemático, sí, porque si bien Colombia y Perú tienen una división administrativa por departamentos, la división subnacional es distinta, ¿cierto? Es decir,
La descentralización en Colombia se concentra particularmente en los municipios, mientras que en el Perú la figura municipal se concentra más en el tema de las provincias y de los distritos, no tanto en el tema de los departamentos, como en algunos casos, por ejemplo, en alguna ejecución de política, sí se evidencia en el caso colombiano. Y un elemento que podemos tener común en ambos es el caso de la definición y la obligatoriedad de la definición de los planes de desarrollo, ¿sí? Que deben de estar contextualizados, deben de estar conceptualizados y deben de responder también a un tantum, si se quiere, a un fundamento esencial desde el punto de vista epistemológico, que es precisamente la percepción que las comunidades mismas se dan en términos del desarrollo, ¿cierto? Y estos planes de desarrollo se convierten en una obligatoriedad y muchas veces estos elementos que deberían de ser importantes son poco tenidos en cuenta y simple y llanamente los planes de desarrollo se constituyen en unos documentos, la mayoría de ellos copy-paste de otros ejercicios anteriores, de otras latitudes, simple y llanamente con la actualización de algún tipo de información y también con lo que hemos dicho aquí, la duda referente a la veracidad de esa información, ¿sí? Y ahorita mencionaremos uno de los problemas que encontrábamos en el momento en el cual hacíamos el ejercicio. La metodología para esta parte principalmente fue un ejercicio de pesquisa bibliográfica con delimitación de conceptos, categorías y variables que permitirán en algunos casos mostrar algunos indicadores y que por ello permitirá entonces el análisis que será, digamos, lo esencial en esa segunda etapa, después de haber hecho una sistematización y clasificación de esa información. Ese análisis e interpretación se basa principalmente en el contexto de la gestión pública, que es en últimas la que va a necesitar la contabilidad del desarrollo para poder, como su nombre lo indica, gestionar, ¿cierto? Es decir, tomar decisiones para garantizar las condiciones de desarrollo, entendiendo, digámoslo de forma llana, este concepto como la posibilidad de que los habitantes de estos territorios tengan adecuadas condiciones de vida, ¿cierto? No necesariamente aterrizándolo, ya eso es una discusión con respecto a la perspectiva de desarrollo, sobre la solución de necesidades básicas insatisfechas, sobre la dotación de equipamientos, sobre la dotación de algunos servicios públicos necesarios, etcétera, etcétera. Pero por lo menos que puedan garantizar una condición de vida de los habitantes. Muy rápidamente, ¿cierto? Hay unas nociones de desarrollo, la tradicional, que es economicista, la basada en los indicadores tradicionales, PIB per cápita, coeficiente de Gini, la curva de Lorenz, y que usualmente son aplicados en los contextos nacionales y que están derivados de ese acuerdo que se dio en Bretton Woods cuando se elige al Producto Interno Bruto como ese indicador de la riqueza de las naciones. ¿Sí? Las discusiones al respecto son múltiples, ¿cierto? Los ajustes que se le han hecho al indicador también. Pero debemos de pensar de que el desarrollo no solamente se queda en lo macro, no solamente se queda en lo nacional, sino que también baja con respecto a las comunidades y a los territorios. Y la realidad es que los territorios son heterogéneos, ¿cierto? No es lo mismo hablar de un territorio en la zona andina del país, hablar de un territorio en la zona costa norte o en la zona costa pacífica, ¿sí? Son territorios que tienen múltiples dificultades originadas por diferentes situaciones y las condiciones, si bien pueden ser comunes en términos de pobreza, las pobrezas son, si se quiere, diferentes. Por eso, hablar de desarrollo desde la perspectiva nacional se queda incompleto y es necesario pensar en procesos de desarrollo ya más cercanos a la comunidad. Desde esa perspectiva tenemos las posiciones de Vázquez Barquero y de Garafoli que ya aterrizan el concepto de desarrollo desde lo nacional a el concepto de desarrollo local o al concepto de desarrollo regional, como lo hace Boissier, ¿sí? Entonces podemos entender el concepto de desarrollo regional y el concepto de desarrollo local, ¿sí? Desde una perspectiva que permita a los habitantes de un territorio específico lograr las condiciones y que sean esos mismos habitantes los agentes
y protagonistas de esas condiciones de desarrollo, ¿sí? Aquí se abre la posibilidad a una gama de experiencias. Principalmente podemos mencionar experiencias desde la economía social y solidaria que aportan a esa autogestión, y que con esa autogestión es posible de una u otra manera sobreponer las dificultades en términos del desarrollo, ¿sí? Pero además de esa autogestión, eso también debe de ascender, si se puede utilizar esa expresión, al contexto político, ¿sí? Y el contexto político de las localidades es la municipalidad, en el caso colombiano, ¿sí? En el caso peruano tendríamos el caso de los distritos y de las provincias, ¿sí? Donde los agentes tienen la posibilidad no solamente de elegir a sus líderes, sino también participar en los procesos de definición presupuestal. En el caso, por ejemplo, de Medellín, que ya lo mencionó la profe Lina, tenemos el caso del presupuesto participativo, ¿cierto? Que es un elemento bastante significativo y que da cuenta de una u otra manera de esa perspectiva local. Tenemos el desarrollo de escala humana, que es una perspectiva quizás un poco más heterodoxa, propuesta por Max Neal, ¿cierto? Y que se sustenta en tres pilares fundamentales, que es la satisfacción de necesidades humanas fundamentales, la generación de niveles crecientes de autodependencia y la articulación orgánica del ser humano con la naturaleza y la tecnología. En ese orden de ideas, podemos entender que los territorios, las localidades, los municipios o los distritos, en el caso peruano, deben de ser autodependientes y no dependientes de una condición de política determinada por un gobierno central, ¿sí? Esto no solamente afecta los elementos de carácter cuantitativo tradicionales, sino que también se debe de abrir la posibilidad de entender el crecimiento cualitativo de las personas que permita elevar la calidad de vida y satisfacer esas necesidades fundamentales de las que nos habla precisamente Max Neal, ¿sí? El indicador estándar de desarrollo humano sostenible, que es el que maneja las Naciones Unidas, genera utiliza una serie de datos, ¿sí? Para poder construir ese indicador. Y cuando ya basamos, y está pensado particularmente para las naciones, ¿sí? Pero cuando ya queremos bajar el índice de desarrollo humano o índice de desarrollo humano sostenible a la lógica de las localidades, a la lógica de los territorios, de los municipios en el caso colombiano y de los distritos y provincias en el caso peruano, nos vamos a dar cuenta de que no es posible hacer la construcción de manera confiable. ¿Por qué? Porque para el índice de desarrollo humano, por ejemplo, se recurre a estos indicadores tradicionales, como es el caso del PIB y del PIB per cápita. Y en Colombia, el PIB per cápita y el PIB a nivel municipal apenas empezaron a medir a partir del año 2016. Y eso que el ejercicio de medición pues no está exento de críticas, ¿sí? Porque no hay unas formas creíbles, que es en últimas lo que hace la contabilidad, dar cuenta de la verdad, ¿sí? Y esa verdad, por lo tanto, debe de ser creíble. No hay formas creíbles de aceptar metodológicamente o inclusive aceptar los datos que se nos dan, ¿cierto? Porque muchas veces se desconocen las técnicas con las cuales se construye el dichoso indicador, ¿sí? Alguien me puede decir, no, yo conozco indicadores de desarrollo humano a nivel local desde el año 2011, y muy probablemente sí, ¿cierto? Efectivamente, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo realizó en el año 2010 y en el 2011 un ejercicio para Colombia donde sacó un índice sintético de desarrollo humano, ¿sí? Pero se enfrentó a este problema. ¿Cuál problema? La ausencia de información con respecto a la existencia de una medición del PIB y del PIB per cápita, ¿sí? Que ya podemos decir, ya existe, ¿cierto? Pero tenemos todavía el pero de no es del todo confiable, ¿cierto? Siempre se generan dudas, porque lo que uno constata con lo que observa, con lo que puede observar, es distinto a lo que efectivamente se nos está presentando en los indicadores, ¿sí? Entonces, se pueden hacer proxies, ¿sí? En el caso específico del ejercicio que hizo el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en el año 2010, que publicaron en el año 2011,
En lugar de utilizar el PIB y PIB per cápita, se utiliza, por ejemplo, el índice de ingresos municipales. Y eso genera un problema, ¿cierto? ¿Y por qué genera un problema? Por la dinámica de descentralización en la cual nosotros nos encontramos, ¿sí? Y la dichosa, entre ellas, por ejemplo, podemos mencionar la legislación colombiana, y dentro de la legislación colombiana podemos mencionar el caso de la ley 617. ¿Qué debemos o qué entendemos? Entendemos de que es necesario de un elemento que vamos a llamar gestión pública para poder garantizar las condiciones de desarrollo de los municipios. Y que esa gestión pública, si bien se hace desde la perspectiva nacional, en algunos casos desde la perspectiva departamental, todavía no es eficientemente realizada desde el punto de vista local, ¿sí? ¿Y cuál es la razón principal en la que nos encontramos, por ejemplo, en el caso colombiano y la que también podemos evidenciar en el caso peruano? Es que hay un proceso inconcluso de descentralización, ¿sí? Hay intencionalidades. En el caso colombiano, la descentralización empieza en 1986. Digamos, lo que se confirma con la Constitución de 1991, cuando la Constitución se define al país en sí mismo como un ente descentralizado. Sin embargo, las normatividades que van regulando ese principio constitucional no dan cuenta de la suficiente descentralización. Para los municipios grandes como Medellín y los municipios que están clasificados en categoría especial y primera categoría, de acuerdo con la ley 617, quizás eso no es un problema. Pero para la mayoría de los municipios del país que están clasificados en categorías 5 y 6, sí lo es. ¿Sí? Sí lo es. Y precisamente por eso, quizás un poco por eso aprovecho para responderle al profesor Héctor, ¿cierto? Quizás precisamente por eso toca hacer el ejercicio inicial desde una perspectiva de medición del desarrollo tradicional, ¿sí? Porque la información está creada precisamente para dar cuenta de eso, ¿sí? La descentralización implicaría, dice Alburquerque, convertir a las alcaldías en nuevos centros de poder y decisión. Es parte de un proceso sin precedentes de descentralización de autoridad que acompaña las reformas políticas y económicas. Y de una u otra manera también reafirma ese proceso de legitimización del Estado. No un Estado nacional, sino un Estado más cercano a las personas. Y donde las personas también son responsables a la gestión pública, que en últimas garantiza los niveles de desarrollo que son esperados por esa misma comunidad. Y que no solamente obedecen a las lógicas convencionales, sino también a las condiciones específicas que esa comunidad defina, ¿cierto? Un poco pensando en esa versión del desarrollo, por ejemplo, del buen vivir, ¿sí? Que es un poco alejada de esa posición, digamos, lo tradicional. Sin embargo, la gestión pública sigue amarrada a esta condición de los planes de desarrollo. ¿Qué hemos intentado realizar? Pues entonces hemos intentado realizar qué tanto de gestión pública se puede visualizar en los planes de desarrollo de las dos municipalidades, en el caso de Medellín y en el caso de Cajamarca, ¿sí? ¿Cómo ha iniciado el proceso de descentralización en Colombia? ¿Cierto? Ya lo mencionamos. Empieza en el año 1986. Digamos, hay un gran paso con la elección de alcaldes populares en 1988. Hay un proceso de transformación muy grande en 1991 con la Constitución, pero eso también es el resultado de una serie de situaciones que afectaron a Colombia. Hay un desfase entre lo social y lo político, mediada por una transformación no solamente demográfica, también urbanística y cultural, y de secularización, pero lo público y lo político se mantiene en lo mismo, ¿cierto? No ha comprendido esas necesidades. Hay una legitimidad de la gobernabilidad del Estado, ¿sí? Hay una falta de legitimidad de la gobernabilidad del Estado, donde la función del Estado se distorsiona. Una forma de solucionarlo es precisamente garantizando el proceso de descentralización. Y esto unido a la crisis de los partidos políticos generados por el experimento del Frente Nacional, por ejemplo,
en la década de los 60 y principios de los 70. ¿Sí? Todo eso fue acumulando una serie de situaciones que generaron una crisis, y una posible solución a la crisis, que fue una solución que se pidió a gritos, fue el proceso de descentralización, que todavía no se ha logrado. Hay una serie de reglamentación con respecto al proceso de descentralización en el caso colombiano, y vemos, ¿cierto? Que hay algunos ejemplos de esas normativas. Ya había mencionado, por ejemplo, la ley 617, ¿cierto? El proceso de descentralización y la legislación da origen a la necesidad de constituir los planes de desarrollo a niveles municipales e inclusive departamentales. En 1970 se tiene el primer plan de desarrollo, pero se tiene a nivel nacional. No es sino hasta 1994 en cuando se empiezan a realizar los planes de desarrollo a nivel municipal, y también hay planes de desarrollo sectorial, no solamente desde el punto de vista de los sectores productivos, sino también hay intentos en algunos municipios de hacer planes de desarrollo submunicipal a nivel de corregimientos, a nivel de comunas, a nivel inclusive de veredas. En el caso del Perú, el asunto es relativamente similar, ¿sí? También Profe tiene una... Julián, qué pena Dime. y hago una intervención. Ya vamos en 20 minutos. Bueno, ya voy a 20 redondear minutos, con por esto. favor. Gracias, Claro que sí, profe. Luisa, y disculpa. Sí, en el caso del Perú, en términos generales, podemos decir que es exactamente lo mismo. Pasemos de una vez al comparativo. ¿Sí? Colombia inicia su proceso de descentralización en el 86, Perú lo inicia un poco antes, pero ha tenido diferentes versiones, en el 79, 93, 2003. Los dos países tienen, digamos, unas características relativamente similares, ¿sí? De pronto hay una pequeña diferenciación con respecto al enfoque de descentralización y a la concepción de desarrollo, que en Colombia lo hacemos en términos de la planificación del desarrollo, y en el Perú se hace desde una perspectiva de Drucker, ¿cierto? En términos de gestión empresarial, donde entienden que en estas unidades administrativas menores submunicipales deben o podrían funcionar de forma similar a las empresas. ¿Sí? Lo que hicimos es hacer un ejercicio de revisión del plan de desarrollo de Medellín, de la anterior administración. Estos son los 6 puntos principales de ese plan de desarrollo. Lo comparamos con el caso del Perú. Estos son los ejes de desarrollo del plan de la Municipalidad Provincial de Cajamarca, y nos encontramos de que son muy similares, extremadamente similares. Los objetivos usualmente siempre son lo mismo, en términos de economía, competitividad, empleo, términos de integración, términos de productividad, que de una u otra manera se diferencian, obviamente, a partir de las relaciones territoriales y de ciertas comprensiones del desarrollo, como lo acabamos de decir, pero nos dicen que básicamente la preocupación sigue siendo la misma y está en base de los indicadores tradicionales. Para concluir, ¿cierto? Podemos decir varias cosas. La primera, ¿cierto? Es indispensable la gestión pública local, ¿sí? Y eso se logra, y se mejora, si solo si podemos garantizar un proceso real de transformación que garantice el proceso de descentralización. Ahora un poco el paréntesis, algunos candidatos ahora están hablando de la federalización o nueva federalización del país, ¿sí? En América Latina hay un proceso de descentralización. La mayoría de países de América Latina están centralizados, aún teniendo un modelo federal, y eso implica también un reto bastante grande. Si bien la normatividad de cada uno de los países y los planes de desarrollo derivados de estos planes de desarrollo y su intención de desarrollo tienen sus características específicas, ambos casos responden a una necesidad macro en la lógica de unas necesidades de descentralización, de un enfoque netamente local y de una perspectiva diferenciada de desarrollo. Esta es en parte la bibliografía que utilizamos, y les agradezco a todos ustedes su asistencia y su atención. Muy amable, profe Julián, muchísimas gracias. El profesor Héctor nos dice: felicitaciones, profe Julián, una excelente presentación y muy pertinente el complemento.
Quisiera saber si hay alguna pregunta, algún comentario para el profesor, algún comentario adicional. Claramente estos trabajos van muy en línea, se nota ese trabajo articulado que viene haciendo y ese esfuerzo también desde el grupo de investigación que ustedes han ido consolidando. Muy importante replicar estas investigaciones también en otros escenarios, profe. Valioso el trabajo interinstitucional e internacional. Por acá te felicitan, entonces parece que no hay algún otro comentario o pregunta. No sé, profe Julián, entonces si quieres complementar algo allí para darle paso a la tercera ponencia. No, únicamente agradecerles a todos ustedes la atención y excusarme también por no tener, digamos, el control del tiempo, pero cuando uno habla de estas cosas en película. Muchas gracias. Tranquilo, profe, sabemos que esas son las dinámicas. El profe Elkin desea hacer una pregunta. Adelante, profe, que tú también tienes allí ya el rol de coanfitrión. Si quieres conversar la pregunta. Bueno, parece que la va a escribir. Acá. Si como producto de este proyecto se ha considerado generar mediciones contables o mecanismos contables de algún tipo. Lo ideal sería poder contar con eso, ¿sí? Y eso implicaría, respondiéndole un poco también al profe Héctor que preguntó antes de que yo expusiera, de que necesariamente esto implicaría hacer una segunda fase del ejercicio de investigación. Y no solamente porque esto lo hicimos pensando en los planes de desarrollo anteriores, sino también porque ya tenemos una condición nueva y es la situación pandémica que de una u otra manera también reevaluaría, necesariamente tendría que reevaluar nuestras concepciones, no solamente al respecto del desarrollo, sino también en términos de la medición o contabilización del mismo. Entonces, efectivamente, hay que pensar en generar mediciones contables que serán útiles precisamente para reforzar ese elemento de la gestión pública. Gracias, Elkin, por tu pregunta.